Soy siervo de ustedes, hermanos, siervo de Cristo, consiervos todos de Cristo. Y por eso siempre la honra y la gloria siempre deben ser dadas a Él, por favor. Hoy vamos a escuchar nuevamente palabra de Dios. Abra su Biblia, te invito. ¿Se acuerda usted de su primer día? ¿Cuál primer día? El primer día de casado, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de su primer día de escuela? En la primaria, estuvimos en México, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, ¿se acuerda usted? ¿Se acuerda usted de su primer eso? O de aquello que fue por primera vez. Les voy a confesar algo, hermanos. Yo para eso tengo una pésima memoria, de verdad. Para eso se me olvida, hermanos. Mi esposa es muy buena para acordarse y yo sé que hay muchos de ustedes que me pueden explicar desde que entraron por la puerta ese primer día y todo lo que pasó. Y hay gente que, mis respetos en ese sentido, pero yo sí soy muy olvidadizo en eso. ¿Por qué empezamos con esto, hermanos? Porque hubo un primer día en el cual la iglesia se estableció. Hechos capítulo 2, hermanos. En Hechos capítulo 2 se narra el establecimiento de la iglesia y se narra lo que pasó ese primer día, hermanos. Ese primer día fue glorioso. Ese primer día fue espléndido. Ese primer día, hermanos, fue de alto impacto, no solamente para Jerusalén, sino para todo el mundo. Y ahí usted lo puede leer, gracias que Lucas escribió ese discurso, lo que pasó ese día, hermanos. Pero hay un título que me gusta allí en Hechos capítulo 2, en el versículo 14 arribita. No sé si lo alcanza a ver, si usted abre su Biblia. Hechos capítulo 2, en el versículo 14 dice: el primer discurso de Pedro. Y empieza con el versículo 14 cuando dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, les habló diciendo. Y empieza su discurso de Pedro, hermanos. Él y los 11. También Pedro tuvo un primer discurso, hermanos, delante de una multitud. Usted me pregunta, ¿te acuerdas de la primera vez que pasaste a un púlpito delante de la iglesia? Y yo de eso sí me acuerdo. Hermano, estaba que sudaba. Estaba lo que los nervios me comían. No podía ni hablar, hermanos. Sí me acuerdo. Pedro tuvo su primer discurso, dice ahí la escritura, hermanos. Y es interesante porque en su primer discurso habló de Jesucristo, de lo que tenía que hablar. Habló de Jesucristo y este crucificado, de lo que tenía que hablar. Habló de perdón de pecados y salvación y vida eterna en Él, lo que tenía que hablar. En el versículo 22 empieza diciendo ahí, hermanos: varones israelitas, oíd mis palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, por maravillas, prodigios y señales que Dios ha hecho por medio de Él, como vosotros mismos sabéis o habéis visto. Habla de Jesucristo, hermanos. Y todo a partir de allí, de Hechos capítulo 2, del 22 en adelante, es el evangelio puro de salvación. En su conclusión, el apóstol Pedro dice en el versículo 36, concluyendo su discurso de Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así termina, hermanos, la predicación de Pedro, con una acusación directa para que los haga reflexionar y entender su posición, para que ellos den un paso al arrepentimiento, para que ellos vengan en obediencia del evangelio, hermanos. Dice el versículo 37, hermanos: al oír esto, ese público se compungieron de corazón y dijeron:
a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hubo un impacto en ese primer discurso, hermanos. Hubo lo que se esperaba, que la gente preguntara lo que tenía que hacer. Y Pedro inmediatamente en el versículo 38 le dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y decía Pedro, porque para vosotros es la promesa, porque la promesa es para vuestros hijos y para los que están lejos y para cuantos el Señor Dios llamare. Esto es para todos, y también es para sus hijos, no se les olvide. Y en el versículo 40, y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y el 41, y los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El versículo 42 no hay que dejarlo fuera, porque ahí está el discurso, ya no de Pedro, sino ahí está el discurso de todos los que habían creído y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y perseveraban en la comunión unos con otros, y perseveraban en el partimiento del pan, y perseveraban en las oraciones. Interesante esta historia. En el versículo 43 dice que vino temor sobre toda persona, y muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. Y dice el versículo que sigue: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 46 y 47 habla de lo que ellos hacían. 45 y 46, y el 47 termina, hermanos: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, ciertamente hubo un primer discurso de Pedro. Hubo ese primer día del establecimiento de la iglesia. Pero quiero concentrarme en el discurso de los que creyeron. Por eso el título de esta predicación se llama Mi primer discurso. Ya no es el discurso de Pedro, es mi primer discurso. Yo que he creído. ¿Cómo debe ser mi primer discurso, hermanos? ¿Sabe usted que no solamente hablamos con las palabras, con nuestra boca? También ¿con qué hablamos? Hablamos con las manos. Hablamos con los ojos. Hablamos con gestos en la cara. Hay quien dice que hablamos hasta con los pies. Cierta manera, hermanos, nosotros hablamos de muchas maneras, no solamente con lo que decimos con la boca. ¿Cuál debiera ser nuestro discurso siempre? Los que hemos creído. ¿Cuál debe ser? Ese primer discurso que yo tengo que dar después de que he creído. Mi primer discurso. ¿Qué es lo que yo debo anunciar, decir a los demás, a los que me rodean? ¿Qué es? Está en el versículo 42. Ahí debe estar basado mi primer discurso. Siempre, desde que me levanto en la mañana, desde que voy en camino, desde que estoy con la gente, desde que vengo aquí a congregarme, de que estoy con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, mi familia. Ese debe ser mi primer discurso. ¿Cuál es mi primer discurso? Tiene que ser bajo la perseverancia, bajo la fidelidad a Cristo. Ahí tiene que ser, ahí vamos a basar todo. Tiene que estar en una perseverancia. ¿Ok? Y aquí está el punto número 1. Mi primer discurso debe estar basado o dirigido en base a la voluntad de Dios. Porque dice el texto 42, ¿y perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles.
lo primero que yo diga, lo primero que yo exprese, ya sea con mi cuerpo o con mi boca, tiene que estar ligado a la voluntad de Dios, a la enseñanza de Cristo, a la enseñanza de los apóstoles. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. 1 de Pedro 4:11. ¿Cómo debe ser mi hablar, hermanos? Tan simple y sencillo como Cristo hablaba. ¿Cómo hablaban los pecadores? ¿Cómo hablaban los fariseos hipócritas? ¿Cómo hablaba a los niños? Tanto que los niños querían acercarse a Él. Sabe que los niños no todos se acercan, no todos los niños se acercan a todos. Los niños querían acercarse a Jesús, hermanos, por algo. Algo inspiraba. Nuestro discurso que siempre demos, hermanos, siempre tiene que estar ligado o guiado a las instrucciones y enseñanzas de nuestro Dios. Imite a Cristo. Imagínese usted en la mañana. Podemos levantarnos de malas o de buenas. Podemos pedirle algo a mamá de buenas o de malas. Podemos ir en el camino manejando e ir de malas o ir de buenas. Pero cuando entiendo que mi discurso debe ser dirigido como a la doctrina del Señor, entonces modulo mis palabras, el tono de mis palabras, la manera en que yo me expreso, porque persevero en la doctrina de los apóstoles, que era la de Cristo. Ese debe ser mi primer discurso donde quiera que yo esté. Mis acciones, dice Colosenses 3:17, todo lo que hagáis, ya sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, gratitud, doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo. Tengo que andar yo con la intención de predicar el Evangelio, hermanos, guiado bajo lo que el Señor me dice. Número 2, ¿en qué perseveraban los cristianos? Pedro dio su primer discurso, pero ahora los creyentes tienen que dar su discurso. Perseveraban en la comunión unos con otros. Eso dice Hechos 2:42. En la comunión unos con otros. Que mi discurso inspire comunión y armonía. Imagínense usted otra vez ahí en su hogar, en su casa, su trabajo, donde quiera que esté. Su discurso siempre va dirigido a que haya paz, a que haya armonía, a que haya comunión. No lo contrario, porque dice, perseveraban en la comunión unos con otros. Hermanos, y para nosotros tener comunión unos con otros, para empezar, nuestro trato debe ser especial. Ese debe ser nuestro discurso donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, porque eso es lo que he aprendido. Mi primer discurso, desde las mañanas y de todo donde yo quiera, donde yo vaya, hermanos, tiene que estar en ese camino que inspire comunión, cordialidad, amabilidad, compañerismo. Así debe ser mi disposición. Con mi ser, con mi cuerpo, con mis palabras. Número 3. Mi primer discurso, ya sea donde esté, lo primero lo que debo hacer desde la mañana y todo el día, debe estar ligado a lo que Cristo hizo por mí. Porque dice que perseveraban en ¿qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y luego dice en el partimiento del pan. Y ahí está el tercer punto, en el partimiento del pan. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el plan de nosotros participar de la mesa del Señor? Lo repetimos bastantes veces. No solamente es comerse el pan y beber la copa, hermanos, es acordarse lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Qué hizo Cristo por nosotros en la cruz? Dio su vida. Lo vimos en la mañana. Nos redimió con su sangre, nos compró con su sangre. Cada vez que yo participo de esto, yo me acuerdo de lo que Cristo hizo por mí. Entonces mi discurso tiene que estar ligado a lo que Cristo hizo por mí. Y cuando yo
me acuerdo lo que Cristo hizo por mí, entonces entiendo que yo me debo a Él. Todo lo que yo haga, viva, debe estar en agradecimiento, con el objetivo de lo que Cristo hizo por mí, ¿verdad? Tratando de agradar a mi Señor. ¿Por qué Jesús mandaría este mandamiento? Hagan memoria de mí. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué mandó el Señor Jesús? Hagan memoria de mí. Cuando coman este pan, hagan en memoria de mí. Cuando beban esta copa, hagan en memoria de mí. ¿Qué propósito había de hacer este mandamiento? Lo acabamos de hacer. ¿Cuál es? El único propósito, o de los propósitos principales, es que no se te olvide de dónde venimos. Que no se te olvide lo que se hizo por ti, por mí, por usted. Que no se te olvide de dónde estabas y ahora dónde estás. Entonces mi discurso debe estar basado en función a lo que Cristo hizo por mí. Entonces cuando yo vivo mi vida, comunicándome, haciendo, viviendo mi vida, debe decir, ok, yo soy resultado de lo que Cristo hizo por mí. No soy yo, es Cristo viviendo en mí. Es lo que Cristo hizo por mí. Entonces, eso me hace a mí detener ya de muchas cosas, hermanos. Si Cristo murió por mí, yo no debo andar en esto. Si Cristo por mí, yo no debo caer otra vez en esto. Si Cristo me rescató de allá, ¿por qué voy a regresar? Entonces, debo estar orientado a lo que Cristo hizo por mí. Ese debe ser mi discurso, donde quiera que esté, a donde quiera que vaya. Ligado a lo que Cristo hizo por mí. 4. ¿En qué perseveraban los cristianos, hermanos? Aparte de la doctrina de los apóstoles, aparte de la comunión unos con otros, aparte de en el partimiento del pan, y ahí está el cuarto punto, hermanos. Mi primer discurso debe empezar con Dios. Mi primer discurso, o plática, o conversación, tiene que empezar con Dios. La oración es algo que tiene que ir siempre en nuestras vidas. Siempre yo me acuerdo de algo muchas cosas aprendí yo en mi vida. He aprendido muchas cosas de diferentes hermanos, buenas y malas. Pero una de las cosas buenas que aprendí yo en Piedras Negras, hermanos, yo no tenía esa costumbre. Ahora intento tenerla. La costumbre que yo vi en mi hermano Héctor Olguín. Ustedes lo conocen aplicado aquí. Una cosa que él tenía, hermanos, es que, bueno, le hacía todo. Era plomero, albañil, consejero, fue maestro de profesión, hermanos, y ocupó lugares altos de dirección en la CEP en México. Todo así, hermano. Y de repente vamos a ayudarle a hacerle esto a la hermanita, y ahí le empezaba a repellar ahí la pared. Ya tenía todo, hermano, pero antes de él dice, vamos a hacer oración. Y orábamos. Íbamos a hacer un hueco en la tierra, hermanos. Agarrar el pico y la palabra. Vamos a orar antes. ¿Para hacer un hoyo? Sí. Cuídanos, Señor. Vamos a ser sabios y entendidos. Ayúdanos que no vaya a pasar un accidente. Y yo dije, sí, Señor. Y más aún, hermanos, me acuerdo del hermano Facundo García, allá también en Piedras Negras, hermano 90 y tantos años, murió en el Señor, y nada más él. Nosotros oramos por la comida, hermanos, sentábamos a orar por la comida antes de comer. Espero que hagamos eso. Pero algo que me sorprendió de él, hermano, es que él oraba incluso cuando se tomaba un vaso de agua. ¿Cuántos oran por un vaso de agua? Dale gracias a Dios. Oramos cuando tomamos agua, oramos cuando hay que hacer comida, ¿verdad? Cuando vamos a comer. Pero ¿ha orado usted cuando va a beber un vaso de agua? El hermano Facundo oraba antes de tomarse un vaso de agua. Y yo dije, porque ¿qué tiene más valor, la comida o el agua? O el agua o la comida. Bueno, estas son importantes y las dos son dadas por Dios. Hermanos, nuestro primer discurso siempre debe ser con Dios. Siempre. Para hacer lo que sea,
para tomar decisiones, para pedir su ayuda, para pedir su consideración, su sabiduría. No voy a hablar con esta persona, dame sabiduría. Voy a ir a este empleo, trabajo. Siempre, hermanos. Y perseveraban, ¿qué? En las oraciones. Mi primer discurso, hermanos, debe ser con Dios, pidiéndole su ayuda, su dirección, pero sobre todo dándole gracias a Dios. Orar sin cesar. ¿Y cuántos pasajes les puedo yo decir de la oración? Cantidad de pasajes, ustedes ya saben. Si nosotros vivimos nuestra vida en esa dirección, siendo cristianos, en estos 4 puntos, créanme que donde quiera que vayamos, vamos a reflejar lo que somos. Vamos a ser esos hijos de Dios que Él quiere, abriéndose puertas, abriéndonos camino, Dios. ¿Cómo? Nuestro primer discurso, dijimos, siempre debe estar sujeto o guiado a las instrucciones de Dios. Perseveraban en la doctrina. 2, que yo inspire a mi alrededor, con mis hijos, con mis hermanos, yo haga un espacio donde diga, mira, conmigo puedes tratar bien, conmigo puedes convivir, conmigo puedes tener paz. Voy a procurar establecer armonía y buena comunión alrededor de mí. Perseveraban en la comunión unos con otros. 3, en el partimiento del pan. Mi vida está ligada a lo que Cristo hizo por mí. Y todo lo que yo hago es por lo que Cristo hizo por mí. Todo. Si yo así dirijo mi vida, si así yo me comunico al mundo, hermanos, Dios contento. Mi primer discurso tiene que ser con Dios primero, para que Él me guíe, me dé sabiduría y siempre tenga un espíritu de gratitud en mi vida por todo lo que he vivido. Dios nos ayude, hermanos, a ser como esos cristianos en el primer siglo. Después de que obedecieron el Evangelio, hubo una frase que resalta en el capítulo 2:42: y perseveraban. Este es el espíritu que debe haber en la iglesia, que perseveraban en estas 4 cosas. Si alguien quiere venir a ser parte de la iglesia, de ese grupo, puede venir naciendo hoy en las aguas del bautismo. Usted puede, usted quiere pedirle perdón a Dios, también es el momento. Dijo Pablo, lo decíamos en la clase pasada, yo, Gustavo, yo soy el primero que le pido perdón a Dios. Y le pido perdón a ustedes, porque no soy. Pero si persevero en esto, iremos a la paz. Vamos a estar de pie.